Ah, la, la, la. Ay, la, la, la. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar acerca del don de sabiduría. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, o cuando empezamos a intimar con la palabra, con la lectura, con escuchar mensajes como los que hoy está escuchando, una de las cosas que empezamos a recibir es sabiduría, es una información, es un conocimiento que a través del tiempo ese conocimiento se va a llevar por obra o se va a convertir en nuestra vida cotidiana, con nuestras decisiones, con nuestros comportamientos, porque la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento, es el poner por obra eso que estoy aprendiendo, eso que estoy escuchando, esos consejos constantes de Dios, sus mandamientos, sus consejos, y los voy poniendo por obra. Ahí empieza esa sabiduría que todo cristiano debe tener, ¿sí? Es como esa sabiduría natural por tener temor de Dios. Solo el hecho de que usted sea una persona temerosa de Dios, y el temeroso de Dios es aquel que escucha la palabra y que sus decisiones están basadas en qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios piensa. Antes de hacer algo dice, venga, no, esto realmente le agrada a Dios, esto sí es lo que Dios quiere que yo haga como esposa, como esposo, como empleado, como empresario, como estudiante, como amigo. Esto es lo que realmente Dios quiere que yo haga. Y ese pensamiento de esto es lo que Dios quiere que yo haga como padre, como hermano, ya eso es temor de Dios, ya es tener en cuenta a Dios en mis decisiones y en mi vida cotidiana. Y a partir de ese momento ya hay un temor de Dios que se convierte en una sabiduría básica que todos deberíamos tener. ¿Qué acontece con el don? ¿Cuál es la diferencia con el don? Que el don es muy fuerte, o sea, es una sabiduría que va más allá de lo básico, es una sabiduría y una capacidad, una habilidad poderosa que va más allá de lo básico para poner por obra con mucha profundidad y con mucho entendimiento la palabra de Dios. El que tiene el don de sabiduría está nutrido, lleno de mucho conocimiento de Dios y que constantemente lo está poniendo por obra y que está en ese poner por obra la palabra, se está dando cuenta de lo eficaz que es la palabra, de lo verídico, de lo real, de lo contundente, de lo poderosa que es la palabra. Cuando usted va en su diario vivir viviendo la palabra, obedeciendo la palabra, mirando los frutos de la palabra, mirando los frutos de lo que usted va poniendo por obra, ese fruto de poner por obra, cuando usted tiene el don, entonces es muy fuerte en usted. Es una persona muy, muy, muy profunda en entender, en poner por obra. Usted no cuestiona mucho, sino que cuando usted tiene el don de sabiduría, usted dice, eso lo dijo Dios, eso es así, no hay que ponerle cuestionamiento, hagámoslo, eso va a traerme fruto, esta decisión basada en lo que Dios dice, no hay por qué dudar, esto que Dios dice y que voy a hacer va a generar realmente resultados. Como dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa. Una mujer que es sabia inmediatamente sabe qué es lo que Dios quiere que usted haga en el momento específico, en la circunstancia, en la situación que está viviendo, cómo debe comportarse, cómo debe actuar, de qué manera debe usted asumir la situación, cómo debe quedarse callada, porque de pronto el silencio hace parte de esa sabiduría, o cómo sencillamente tiene que llenarse de carácter y hablar fuertemente ante la situación que está viviendo, o cómo sencillamente usted tiene que es alejarse, porque también esa sabiduría hace parte de poder alejarnos, o cómo sencillamente tienes que acercarse. Esa sabiduría, cuando el don de sabiduría es muy fuerte en una persona, el don, entonces esa habilidad me lleva a sumergirme en una persona muy sabia, muy cuidadosa, muy detallista, que tiene una capacidad no solamente de resolver sus problemas, que tiene la capacidad de resolverle los problemas a los demás, ¿sí? Porque a veces hay personas que tienen la capacidad de ayudarle a otros a resolver sus problemas, pero no tienen la capacidad de resolver sus propios problemas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que una persona es buena para ayudarle a otros, pero no es profunda consigo mismo, no tiene el don de sabiduría. El don de sabiduría es tan fuerte que viene acá y va allá. Entonces, tiene la capacidad de resolver sus propios problemas y de tener su vida ordenada y en unas condiciones ejemplares, admirables, pero también tiene la capacidad de ir al otro lado y ayudarle a los demás.
que ahí es donde uno tiene que entender la diferencia de ese don que viene de Dios como sabiduría a la sabiduría que pueda tener alguien en el mundo, porque es una sabiduría humana. Yo conozco personas humanas, humanamente, eh, lo que pasa es que cuando digo humanamente es porque nosotros en Dios terminamos siendo como unos humanos diferentes, unos humanos extraños, por cuanto Dios nos lleva a ser diferentes. Pero cuando los seres humanos en la vida natural, que no tienen una relación con Dios, pero que tienen sabiduría, yo conozco gente muy sabia, que no tienen una buena relación con Dios, pero tienen una capacidad de hacer un montón de cosas y son muy sabios para hacer muchas cosas. Pero a veces cuando los miro en su vida íntima, en su vida interna, son un desastre. O sea, como que tienen una sabiduría que va hacia allá, pero no hay una sabiduría que procesa su propia vida para realmente ser un ejemplo en la vida cotidiana de los demás, ¿verdad? A veces uno puede encontrar ese tipo de experiencias. Ahora, cuando es el don de Dios, a otra cosa, cuando es la sabiduría humana, entonces me lleva a el ego, al orgullo, a la soberbia. Cuando es esa sabiduría humana, entonces me lleva también a la conclusión de pensar que yo soy más sabio que Dios, o me lleva a esa sabiduría, muchas veces la sabiduría del mundo, llega a la locura de decir que Dios no es real, y de generar como un ídolo a través de todo lo que yo conozco y de todo lo que he aprendido. El apóstol Pablo en algún momento, hablando a la iglesia, les dice, como yo soy sabio desde lo humano, pero toda esta sabiduría humana está reducida a nada ante el conocimiento de Dios. Y yo no vengo a hablarles de una humana sabiduría, ni con filosofías. Vengo a hablarles es en el poder del Espíritu Santo. Así habla Pablo, ¿verdad? En el mundo hay muchos conferencistas, hay predicadores incluso, muy elocuentes, con mucha sabiduría humana, ¿sí? Y que incluso a veces en la vida cotidiana, esta sabiduría humana tiene cosas interesantes que uno analiza y uno toma como pensamientos importantes, inteligentes, profundos, pero siempre diré que la sabiduría y el don de sabiduría que viene del Espíritu Santo va más allá que toda sabiduría humana que termina siendo reducida por esa capacidad profunda que viene a traer Dios a la mente de un ser humano. Uno de los hombres más sabios de la tierra, Salomón tenía el don de sabiduría. Y por eso a Salomón lo buscaba de todas partes las personas, porque encontraban a un hombre con una capacidad de responder, con una capacidad de hablar, con una capacidad de decir un montón de cosas profundas y con una capacidad de resolver muchos problemas. Ahora, aclaro, alguien que tenga el don de sabiduría es muy profundo y su capacidad va más allá de lo humano. Alguien que tenga cualquiera de estos dones podría en algún momento descarriarse, podría en algún momento alejarse de Dios, sí, podría alejarse en algún momento de Dios. Así tenga estas habilidades, así tenga estos dones, ¿verdad? Y podría descarriarse, sí. Y podría seguir usando esos dones, sí, pero ya de una manera distinta, diferente, por cuanto esa habilidad que puso el Espíritu Santo continúa en la persona, pero si no obra conforme la voluntad de Dios, entonces termina obrando conforme su propia voluntad. Y ya la gloria de lo que hace no es de Dios, es de Él, por sus capacidades humanas unidas a ese don que tiene, pero que no lo usa conforme la gloria de Dios, sino que lo usa conforme sus emociones y conforme su carne. Es demasiado importante tener una obediencia a Dios. No basta tener dones, es necesario tener los dones y tener una vida de obediencia. Porque hago un paréntesis gigante para decir que los demonios también tienen dones, ¿sí? Es más, hay un don que se llama el don de milagros. Hay demonios que tienen el don de milagros y hacen milagros, ¿sí? Y la gente que ignora por completo los dones y el mundo espiritual podría decir, wow,
Este milagro me lo hizo Dios a través de una experiencia sobrenatural, pero esa experiencia sobrenatural no siempre es Dios. Puede ser un demonio que usa la fachada de algo aparentemente angelical o bueno, pero sería demoníaco. Entonces, hay milagros que vienen de los demonios y los demonios están en rebeldía ante Dios, pero siguen usando sus dones. Por eso uno no se puede emocionar tanto, o porque yo tenga dones, o porque alguien Dios lo usa mucho con sus dones, o porque alguien es muy usado para hacer milagros y para sanidades y por un montón de cosas. Eso no debería de emocionar tanto. Lo que deberíamos de tener en nuestro corazón como pasión es vivir en obediencia para que esos dones sean para la gloria de Dios y cumplan el propósito de servir, honrando y agradando a Dios a través también de mi obediencia. Para que no acontezca como en algún momento va a acontecer, como dice la palabra de Dios, en un momento Dios le va a decir a mucha gente, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y algunos dirán, Dios, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Dios les dirá, yo no los conozco. Por eso, este tema de los dones, uno tiene que ser muy profundo en estudiarlos, en entenderlos, en conocerlos y en obedecer a Dios para realmente enfrentarnos a un mundo difícil, complejo, donde es demasiado importante poner por obra los dones desde la obediencia y no desde mi carne o desde una vida desordenada. Entonces, el don de sabiduría me da una habilidad y una capacidad muy profunda de trabajar en mí, de trabajar en los demás, de conocer con mucha profundidad la palabra. Una persona que tiene el don de sabiduría es un apasionado por leer la Biblia, le gusta leer la Biblia, ama devorarse las páginas de la Biblia. Es una persona que termina volviéndose un consejero de muchas personas en su entorno. Y siempre el que tiene el don de sabiduría, escúchelo. Y cuando alguien tiene el don de sabiduría, escúchelo y haga caso, porque no es él, es el Espíritu Santo a través de esa persona, indicándole a usted pensamientos y conocimiento muy importante para que usted tenga días, meses y años con una poderosa estabilidad y que usted sea edificado. Cuando tenga una persona sabia a su lado, no se aleje, acérquese constantemente a la gente sabia, que tiene mucho que aportarle, aléjese de los necios, escóndase de los insensatos, aléjese de los que sencillamente no tienen aquello que realmente edifica la vida de una persona. Entonces, el que tiene el don es apasionado por leer, le gusta estudiar y todo el tiempo siempre tiene en su boca palabra de Dios. Y es una persona con una capacidad de entender los tiempos, las circunstancias, o sea, empieza a desarrollar una mentalidad tan especial, tan profunda, que esa persona que tiene el don de sabiduría es fundamental en las decisiones de una iglesia, de un grupo de personas que quieran agradar y obedecer a Dios. Ese don, esa habilidad, la da el Espíritu Santo a quien quiere. Una persona sabia siempre nos va a evitar fracasos, desgracias. Y con un sabio podemos asumir tiempos duros, difíciles, de guerra, con estrategias que nos protejan en gran manera el corazón en medio de tiempos difíciles. Lo contrario a la sabiduría es la necedad. Hoy estamos en una generación donde hay mucho necio, que dice mucha tontería, que dice mucha palabra vana, ¿sí? Cuando usted es muy sabio, incluso entiende que con un necio no se pelea, no se discute, ¿sí? Y cuando tú creces mucho en sabiduría, la verdad, te vuelves muchas veces una persona que va guardando mucho silencio. Ay, la, la, la.